Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, el día de hoy, queremos dedicar este programa otra vez, igual que ayer, y esta semana lo haremos un par de veces más, al tema electoral, a la presentación de los candidatos de la lista de Juntos por el Perú, la lista que lidera la compañera Verónica Mendoza. En este caso, el día de hoy, martes 5 de enero, nos encontramos con Dante Talledo Chumpitazzi. Él es candidato al Congreso de la República con el número 2 por el Departamento de la Libertad. ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes. Hola, Carlitos. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí y a la espera de tus preguntas que puedan ayudar un poco, ¿no?, a desentrañar este tema político electoral. Muchas gracias a ti, Dante, por acogernos, por brindarnos un poco de tu valioso tiempo. Queríamos empezar, Dante, presentándote en este caso a ti, a la audiencia. Eres un candidato en un número expectante, es el número 2. Son 7 los representantes al Congreso de la República por el Departamento de la Libertad, 7 curules nos corresponde. A la Libertad, me refiero al Departamento de la Libertad. Y bueno, eres uno de los primeros. Cuéntanos, por favor, un poco de ti, Dante, cómo te desarrollas en el mundo político, no sé, algunas pinceladas de tu vida política, estimado Dante. Sí, yo he lanzado, fíjate, el anuncio de mi participación en la lista de Juntos por el Perú recién el primer día hábil del mes de enero, en razón que no tenía yo la seguridad pues que iba a estar ahí, en tanto soy invitado, ¿no?, en la lista de Juntos por el Perú. Efectivamente voy con el número 2. Entonces he esperado, ¿no?, que ya se confirme, como quiera que ya está confirmado mi participación. Entonces, ya anuncié en Facebook, y de las visitas y los comentarios de más de 800 personas que hay ahí, obviamente lo que se percibe es que entienden de Dante Talledo o lo ubican a Dante Talledo como el profesional, ¿no?, como el profesional, como el académico, ¿no?, profesor de varias universidades, con la experiencia de gestión pública en 2 proyectos de irrigación muy importantes, como el del proyecto Olmos y el proyecto Chinecas, en los cuales he tenido la jefatura de la Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico en el caso del proyecto Olmos, y en el caso del proyecto Chinecas estuve en la Gerencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo Agrícola, ¿no? También en el sector público he tenido desempeño como gerente de servicios públicos y a cargo de 5 sugerencias, una de ellas la de gestión ambiental en la Municipalidad Provincial de Talara. En el ámbito académico estuve trabajando en la función de coordinador de carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Privada del Norte, y también he trabajado en la Universidad Antenor Reupao, la Universidad Vallejo, también he tenido algunas horas, y tanto en Piura como en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo también de maestría. En fin, ese sí un poco, ¿no?, en el ámbito político, público, el sector público, en el ámbito académico, pero además he tenido una experiencia, creo, muy enriquecedora, un poco que me permite esta visión holística de las cosas, el haber trabajado en ONGs, ¿no? Estuve un periodo de casi 5 años, 6, 7 años en realidad, trabajando en ONGs, y también he trabajado en el sector privado, en el sector minero metalúrgico, en proyectos mineros también de exploración en el Lambayecano, y eso me ha permitido conocer profundamente el país, ¿no? Sobre todo los sectores más deprimidos de nuestra patria, y poder, digamos, tangenciar, ¿no?, de manera sensible
lo que significa nuestro país, ¿no? Las diferentes culturas que existen en nuestro país, las diferentes naciones. Y eso, pues, nosotros no lo podemos, simplemente lo imaginamos cuando estamos en un escritorio, estamos cómodamente sentados en nuestra casa, ¿no es cierto? Y escuchamos hablar, pues, ¿no?, de las etnias amazónicas y las comunidades andinas, pero no es suficiente para poder entender sus mensajes, ¿no? Entonces ahí he tenido una experiencia enriquecedora. Y en el ámbito político, pues, tuve una actividad política intensa cuando estuve en la universidad, cuando estudié ingeniería química. No fui secretario general del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química. En aquella oportunidad fue un histórico porque en plena efervescencia del gobierno del señor Alan García, nosotros ganamos las elecciones ahí y fue, pues, digamos, de alto impacto, ¿no? Y luego cuando estudié economía, porque creo que tú eres economista también, porque esta es mi segunda carrera en economía, sí, también desarrollé una intensa actividad, principalmente académica, pero fíjate que todo este cúmulo de cosas, de estas experiencias profesionales, políticas, etcétera, me llevaron también a pensar de que, si bien es cierto en el terreno mismo, en el campo, yo había desarrollado actividades sociales, necesitaba validar esa información también con la academia, ¿no? Así que decidí estudiar una maestría en ciencias sociales, ¿no? Pues estoy están por nombrarme el jurado en estos días seguramente y espero pronto ya tener el grado de maestro, ¿no? Esa es un poquito la presentación que podría hacerte, estimado Carlos. Muy bien, estimado Dante. Entonces, ¿consideras que tienes una solvencia académica, una solvencia también laboral para poder postularte? Te felicitamos por ello, pero nos interesa también, Dante, conocer la opinión tuya con respecto a lo que está pasando ahora en el país, con el nuevo gobierno que ha asumido hace muy poco, el gobierno de Sagasti, y que sin embargo ya tienen en su haber tres personas fallecidas en protestas sociales. ¿Qué opinión te merece eso, estimado Dante? Que la situación de, entre comillas, turbulencia que está pasando en nuestro país, la álgida lucha de clases que está habiendo. Sí, Dante, te escuchamos. Bueno, siempre ha habido lucha de clases, sin duda. Eso lo podemos observar, definitivamente la hay. Y obviamente estas tensiones que se ejercen a veces desencadenan este tipo de cosas, ¿no? El hecho de yo haber, de alguna manera, sido también funcionario público, me ha permitido estar en el otro lado, estar en la otra vereda, porque a veces es fácil estar en una vereda y ser crítico, ¿no?, de la otra, pero es mejor a veces cuando uno está en ambos lados para poder tener el panorama completo, una mejor lectura de los temas, ¿no? Es una pena por el señor Sagasti que en tan poquísimo tiempo, pues, haya tenido este tipo de problemas y obviamente en poco tiempo tampoco se resuelven de manera muy fácil. En realidad, no podríamos responsabilizar solamente al gobierno de Sagasti, sino que tendríamos que remontarnos, pues, a 20 años atrás, ¿no? Porque este tema de la ley de la promoción agraria, ¿no?, para los empresarios, básicamente, podría haber sido entendida en los primeros 5 años, en tanto donde tenían la necesidad los inversionistas de poder recuperar capital y en tanto es una actividad que genera muchísimo empleo, ¿no es cierto? En ese tiempo se podría entender, pero que tengamos 20 años con ese mismo sistema en el cual se les exonera el impuesto a la renta, o en el cual ellos pagan, digamos, un impuesto a la renta tan bajísimo, ¿no es cierto? Ya no se puede entender así, no se puede explicar por qué querer 10 años más para que sigan teniendo este tipo digamos, de privilegios. O sea, que ya no se puede entender así. Entonces, las protestas y las demandas de los trabajadores obviamente son justas. Y no se trata de que puedan tener, como a veces lo explican desde el sector empresarial, que tienen un salario incluso por encima del promedio. No se trata de eso, se trata de que el trabajador percibe que ellos deberían ganar más todavía que eso porque es justo, ¿no? Entonces el trabajo que ellos desarrollan en el campo agrícola, sobre todo en el tema de cosecha, en realidad es un trabajo muy duro, muy sacrificado. Por ejemplo, en el tema del arándano, el arándano pues es un arbusto, ¿no?, que crece metro y medio, y entonces para poder recoger el fruto, todos los trabajadores tienen que estar
agachados, ¿no? Quebrando la cintura para poder recoger el fruto. Y eso obviamente es un trabajo muy, muy agotador. Yo he tenido la oportunidad de conversar con agricultores en el Valle de Olmos, por ejemplo, sobre esto, y ellos me decían, me dice, ingeniero, usted no sabe lo que significa tener que levantarse a las 3 de la mañana, tener que preparar mi comida, tener que dejarle la comida a mi esposo y a mis hijos para luego salir al centro y esperar que llegue el bus en Piura, en Morropón, que llegue el bus a las 5 de la mañana para yo irme hasta Olmos, tener que llegar, empezar mi faena, a las 4 o 5 de la tarde salir y nuevamente tener que llegar a mi casa a las 8 de la noche. Mis hijos ya están durmiendo, dice. Mi esposo también llegó cansado. Yo no tengo vida, me decía. Entonces creo que ese inmenso trabajo no puede ser compensado solamente pues con el salario que han tenido, ¿no? Entonces ahí hay una demanda y ese es el tema. Cuando no se conocen, digamos, estos pormenores, entonces a veces tenemos unas opiniones muy ligeras, ¿no es cierto? Y eso hace daño. Creo que es importante que tengamos profundidad en el conocimiento, sobre todo en el tema de las causas, para poder tener obviamente una propuesta y una receta que sea, digamos, que convenga a las partes, porque nadie está en contra de la actividad privada. Creo que es importante, es como un avión que necesita dos motores, pero uno la actividad privada y otro la actividad pública, ¿no? Entonces creo que tenemos que saber utilizar nuestros motores para poder viajar mejor, ¿no? Estimado Dante, quisiéramos ahora escuchar las propuestas que tienes de llegar al Parlamento Nacional, al Congreso de la República. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas, estimado, para el Congreso de la República? ¿Se escucha bien? ¿No? Porque... Sí, estoy escuchándote bien. ¿Sí? Por ejemplo, mira, este es un tema crucial. Cuando estamos hablando del sector agrario, entonces, si hay una ley de promoción agraria para el rico, ¿por qué no una ley de promoción agraria para los pequeños agricultores de nuestro Ande, de nuestra Amazonía? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que los agricultores, ¿no?, que desarrollan una agricultura familiar, también tengan, digamos, las herramientas necesarias para mejorar su producción, para que ellos puedan tener una mayor productividad y teniendo una mayor productividad poder abastecer a la costa con productos de calidad y lo suficientes, tanto para el abastecimiento y la demanda, pero también para ellos en la posibilidad de que puedan reinvertir y mejorar y crecer. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que deberían también tener acceso a los créditos, y de esto venimos hablando hace muchísimo tiempo. O sea, asistencia técnica, crédito, y para eso es importantísimo, por ejemplo, que tengamos una banca de fomento muy fuerte, que las instituciones financieras del Estado como Agrobank o como el Banco de la Nación, ¿no es cierto?, estén a disposición también de quienes, de nosotros que somos peruanos y de nuestros agricultores. Fíjate que en este tema de la pandemia son los que han permitido que nosotros no caigamos en situaciones críticas, ¿no?, de hambruna, porque ellos no han parado. Increíble, ¿no? Y ellos han estado abasteciendo. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, en el marco de lo que la señora Verónica Mendoza plantea de la reforma agraria, que se entienda, por ejemplo, que esta sería una ley específicamente para ayudar a los pequeños agricultores. De manera muy análoga, como ocurre con los médicos, por ejemplo, cuando terminan la carrera y tienen que hacer su CECIGRA e irse al campo, igualito se debe hacer con los ingenieros egresados de las universidades en las áreas de agraria, agrícola y agroindustrial, para que vayan al campo y puedan dar esa asistencia técnica, y solamente con resultados que sean obviamente verificables, por ejemplo, de crecimiento de la producción, de crecimiento de la productividad. Entonces, con ello, estos estudiantes egresados de las universidades puedan sustentar, digamos, el conocimiento adquirido en las universidades. Eso creo que sería importantísimo y es una de las apuestas que nosotros estaríamos proponiendo para el país. Estimado Dante, ha sido un gusto conversar contigo. Lamentablemente, si bien es cierto, estamos teniendo retorno de lo que estás diciendo, hay un retorno un poco difuso. Esperemos que se grabe bien para que la militancia y los compañeros puedan verlo en diferido
o mejor dicho, los compañeros que lo ven en diferido lo puedan ver con la calidad adecuada. Quisiéramos, para concluir la entrevista, Dante, que nos des algún mensaje final a todos los compañeros, algún mensaje para este año que empieza, para estas nuevas jornadas que van a seguramente darse en los próximos días, y en fin, para esta campaña electoral que ya empezó. ¿Qué podrías resaltar, estimado Dante, para la militancia de izquierda que nos escucha acerca de tu propuesta y del proyecto de Juntos por el Perú? Sí, estoy convencido, por ejemplo, de que las marchas que sucedieron al final del año pasado no ha sido solamente en contra de esta aventura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del señor Merino y los congresistas de entonces. Creo que las marchas eran en protesta por este sistema de irrepresentatividad de nuestras autoridades, ¿no? O sea, no solamente era Merino, eran los congresistas, eran los presidentes regionales, eran los alcaldes. Y básicamente lo que ellos querían gritar, lo interpreto así, es que ya no toleran más a los corruptos. Y si ese es el mensaje de ellos, nosotros los que hemos hasta este momento estado mirando de lejos o desde la platea, ya no podemos estar en esa cómoda posición. Tenemos que ser parte de la solución. Y esa es una de las cosas que a mí me ha animado a aceptar esta invitación, porque creo en la necesidad de que hay que devolverle la confianza al pueblo. Hay que devolverle la confianza en sus instituciones, en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que renovarse y tienen que fortalecerse porque evidentemente hay una crisis política muy, muy grande y eso tiene que resolverse. Y la mejor manera de hacerlo es entrando a la cancha, a jugar el partido. Y esa es una de las razones por las cuales me animé a aceptar esta invitación y aquí estamos. Y yo creo que sí lo podemos hacer, con periodistas, con la ciudadanía y todos confiados en que sí lo vamos a hacer. Yo creo que vamos a llegar a lograr nuestros objetivos. Muy bien, Dante, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tus propuestas, tus opiniones, y a toda la militancia que nos escucha, la combinamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Horademos el muro de la desinformación distribuyendo contenido de izquierda en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Dante, por tu tiempo. Un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de éxito para este abril 2021 con el número 2, candidato al Congreso, Dante Talledo, número 2 por el Departamento de la Libertad. Un fuerte abrazo, Dante. Hasta la próxima. Gracias, Carlitos. Muy amable.